por enllavismo, por oportunismo, te ascienden a ti y dejan a otro. Y si yo soy el general, todo el mundo quiere estar alineado conmigo, porque yo soy el que te puedo gestionar. Fíjate que cuando Leonel asume, tú empiezas a ver una serie de policías y guardias que no había visto. ¿Cuál fue el general que cometió el más grande error? Pauligas tiene unas estaciones de gas ahí, combustible ahí. Si tú quieres que yo continúe siendo general, tienes que votar por Luis Abinader. Hasta que no llegaba la lista de recomendación del cuerpo de ayudantes militares, los ascensos, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional lo podían cerrar. Gracias por seguir conectados a esta plataforma Al Tanto TV. Suscríbanse, compartan y comenten este contenido y déjenos saber qué les parece lo que hacemos aquí en el resto del mundo. Valiosísimo que se suscriban también, apoyen, no sean vagos. Si usted está en su televisor, en su tableta o en su celular con su correo electrónico de Gmail, simplemente usted le da a suscribirse y ya aparece suscrito, y si le da clic a la campanita le avisa de este contenido como el de hoy con el general William Reyes a propósito de lo peligroso de la cercanía político, militar, policial. Gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Gracias a ti por la invitación y a tu audiencia que se mantiene ahí, aunque tú dices que son vagos para suscribirse, pero ya están atentos a los contenidos. General, cuando vemos a policías y generales y después que se retiran, entonces juramentan en los comités políticos, ejecutivos de los partidos, ¿cuándo empieza a ser... Sin saber de política. ¿Cuándo empieza a ser peligroso esa cercanía? ¿Cuándo dejan de ser garantes de la constitucionalidad? ¿Cuándo se acercan a poder político los militares y policías? Mira, de ser peligroso o dejar de ser garante de la constitucionalidad en nuestro país, no hay una escala que lo establezca. ¿Tú sabes por qué? Porque el rango de generalato corresponde al poder político. No cualquiera en República Dominicana, miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, asciende al rango de general sin que no exista la extensión del brazo político para que eso suceda. O de una mujer poderosa que lo ame al militar o al policía y lo ayude. Bueno, se han dado muchos casos. Se han dado casos. Pero claro, no vamos a decir iniciales. No, tranquila. Pero eso sucede, ha sucedido de personas que han olvidado su familia por entonces aprovechar esa coyuntura, ponerse esa estrella y continuar hacia adelante. Bueno, ok, al que le dio resultado, bien. Un braguetazo. Okay. Otro caso jodón también. Entonces, ¿qué pasa? Hay que decirlo. Póngale un pie a eso, que esa palabra se yo fue en mi boca. Eso no es para mí. Ya lo dijiste, pero no es tuya original, no, al contrario. No. Tú te estás haciendo multiplicadora, te hiciste multiplicadora, güey. Entonces, no se puede llegar a general sin el toque, sin que te extienda el cetro el presidente de turno, un poder político, una influencia. Lo que pasa es que no necesariamente la recomendación viene del presidente de la República. Por ejemplo, policialmente. Si el director general de turno, o el que sea, el que esté del director general, te voy a hablar de la Policía Nacional, para hablarte también de las Fuerzas Armadas, quiere recomendar a alguien, siempre hay la zancadilla para que tú no llegues, porque las informaciones se filtran. Si es para que asciendan a William Reyes, pero hay 20 allá que están envidiosos, que no quieren que sea yo. Entonces esos que están allá, para oponerse, para que yo no cruce, ofrecen villas y castillas, ofrecen ponerse de espalda, ofrecen ponerse de rodillas, ofrecen entregando un maletín con mucho cuarto, ofrecen el sueldo de los primeros 6 meses como general. ¿Se ofrece eso? Todo eso se ofrece para que lo hagan, solamente por colgarse una estrella en el cuello, o 2 estrellas, podrían ser 3 estrellas también. Por ego. General, se hablaba de unos militares intocables, los generales intocables o incontrolables de Balaguer. ¿Hasta qué punto, según sus estudios, Balaguer gobernó con ellos o por ellos? Se dieron las dos condiciones, pero nunca Balaguer perdió su liderazgo. Nunca. Nunca perdió el control. No, nunca, no. Usted sabe la historia de que hubo unos generales que les renunciaron, que querían hacer un lío.
No, Balaguer no permitió rabietas a nadie. Balaguer fue muy claro. Fíjate que él decía, el poder de la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Sí, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer para tú controlar eso? No para que no exista impunidad, no, sino para tú reducirla a su mínima expresión. Aquí hubo casos, la banda Colorada, que fueron dirigidas por Ramón Pérez Martínez, que eso es lo que se dice, Macorís, y otros generales, ahí también, que se involucraron en la política partidista. Aquí se hizo campaña con la bandera Colorada en la bayoneta de los fusiles. O sea, es un apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas hacia Balaguer, aún no ejerciendo el sufragio. Entonces, ¿qué pasa? Balaguer daba poder. Fíjate que también él decía con relación al sueldo, no, hombre, yo no le puedo aumentar el sueldo porque ellos tienen facilidades. O sea, búscatela. Desde ahí es que se emplea el término, fabriquen. Cosa con la que yo nunca he estado nunca de acuerdo, porque cuando tú me estás mandando a mí a fabricar, es que yo haga las gestiones que yo entienda para buscar esos recursos. Ese es un término de los militares. Y de los guardias. Por ejemplo, si hay que pintar un destacamento y se lleva 10 galones de pintura, y yo soy el comandante, pero la policía tiene que crear los mecanismos a través de su departamento de ingeniería, a través de la sesión de compra, a través de la intendencia general, y comprar esos 10 galones de pintura y mandarlo allá, el rolo, la brocha, y pagarle. ¿Y ahí cómo se fabrica ahí, por ejemplo? O el pedirle al empresario que está en la zona, o hacer un macuteo. Eso en vez de la institución cubrirte, tienes tú que hacer la debida diligencia, la due diligence. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si yo hago eso, ese general que está por encima de mí no tiene calidad moral para sacarme a mí de ahí ni para recomendarme la pensión. No puede. Entonces, cuando Balaguer, los militares y los generales estaban demasiado empoderados. De ahí emporios que ni se cuentan y la gente en los comentarios puede poner vivencias de ese tiempo. ¿Cómo cambia esa mística con Leonel? Cuando Leonel llega en el 96. No, pero vamos a decirte uno, por ejemplo, por decirte uno. Saturnino era un hombre que era el que daba cuando eso se usaba la tarjetita 3x5 aquí en este país. Que eso se deja de usar ya en el gobierno de Leonel Fernández, que esto va bajando hasta un punto que ahí se va perdiendo a partir del 96. Pero del 94 hacia atrás. ¿Qué se hacía con esa tarjetita? No, cuando tú sacabas una tarjetita de esa. Saturnino. Mira, Saturnino, que yo como policía te paraba, siga. Tú puedes andar con todo lo que tú quieras ilegal ahí, había que dejarte. Y ya no dan de esa de Saturnino. Bueno, te digo una porque él fue muy sonado, pero aquí eso lo daba todo el mundo, todo general. El sombrerú, ya eso te lo va a buscar ahí en la producción y te van a ayudar con eso. ¿Y el sombrerú cuál era? Era policial, era un hombre un fumador, y a la oficina que él iba, y si tú no lo complacías, él, atento a él. Porque era un tipo, ¿cómo lo digo? ¿Se puede decir? Dígalo que Melvin le pone un pito si no pasa. Un tipo granú. Y si él iba a un despacho y no le querían complacer con lo que él estaba pidiendo, como él con un cigarrillo prendía el otro, con el que iba a pagar prendía el otro. Él te ponía uno en el escritorio y seguía fumando. Entonces, y volví y te ponía otro ahí. Y si tú no eras fumador, tú te jodiste hasta que tú le resolvieras. Y usaba sombrero, por eso sí, claro, le decían el sombrero, vestido de civil con una canana y esta canana de oscilación que se movía, ya tú sabes, y este hombre cayendo, pero cayéndose. De los tiempos de Balaguer. Pero claro. Entonces, general, en el tiempo de Balaguer, Balaguer los respaldaba a ellos, los dejaba hacer, o había una estructura militar y policial entre altos mandos de que hacían clanes entre ellos. Sí. ¿Cómo era que tenían tanto poder? Por favores políticos. Vinculación. Porque billete. ¿Qué es lo que pasa? Se criticó mucho, con todo el respeto del general José Aníbal Sanz Jiminián, que se dice que tuvo una vinculación con una de las hermanas de Balaguer, no sentimental, sino de amiguismo, de protección. Él desempeñó pocos cargos a nivel de policía, pero ¿qué pasa? Como estaba en la casa de Balaguer, cuando llegaban todas esas becas para cursar estudios internacionales, lo mandaban a él. O sea, se beneficiaba de eso. Un policía que estaba trabajando 24/7, que cumplía con los requisitos, ese no lo enviaban a él. O sea, no es que yo lo estoy acabando, sino te estoy poniendo un ejemplo de cosas que se dieron.
O sea, cuando el hombre llega a general, que entonces llega a ser jefe de la policía, fue el primer jefe de la policía, Leonel Fernández, en 96. Primero, sí, el primero. O sea, llega con todos estos impuestos porque el hombre se formó en el exterior, pero no era por los méritos que tenía a nivel de policía adentro, era por los méritos que tenía vinculado con la política partidista. Hablando de fabricar, mucha gente se pregunta de dónde es que los generales de este país sacan esas pencas fincas. Penco en San Juanero es algo grande para que, ¿verdad? Lo que no lo aprendieron cuando Gonzalo, penco. Una no, porque con Gonzalo finca. Quisieron decir que era grande, que era inteligente, pero esa palabra tiene varias acepciones y penco es también una persona bruta. No, allá en San Juan es algo grande. Tú lo tienes regional solamente. Claro, en San Juan, porque y hay que penco muchacho tiene Colombia, yo tengo un penco muchacho. Entonces, una penca finca, una penca jipeta, y uno dice, pero ven acá, con un sueldo de general, ¿cuánto era que ganaba un general en los tiempos de Balaguer? Poco dinero aquí. Pero menos de 40,000 pesos, sí, ¿verdad? Sí. Quien hizo un aumento significativo. Yo tengo el decreto por ahí, te lo comparto. Sí. Yo creo que yo tengo ese decreto por ahí de cuando Leonel en el 96 le hizo un aumento significativo a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y ahora el presidente Abinader también. Sí, lo que pasa es que las condiciones de la vida van cambiando. Entonces, volviendo a Leonel. Ya ustedes saben, ¿verdad? Los generales militares hiper mega millonarios con grandes propiedades de cuando Balaguer. No, y hay muchos generales ahí también, porque podemos decir Elías Wessing, que fue un hombre que tuvo un encontronazo con Balaguer, formó un partido político. Pero ese no viene de cuando Trujillo. Bueno, sí, pero Balaguer le asume los destinos de esta nación en el 66 y sus grandes problemas fueron con Balaguer. Balaguer es que lo pone en retiro. Pero también podemos hablar de Pérez y Pérez también. Pérez y Pérez fue jefe de la Fuerza Aérea, jefe del Ejército y jefe de la Policía Nacional aquí en República Dominicana. Y era un hombre de mano dura que se decía que dirigía la banda colorada. O sea, no podemos saltar tan rápido hasta donde Leonel sin mencionar esos nombres. Y hay otros nombres ahí también. ¿Cuáles son los malogrados de Balaguer? Los que cayeron en desgracia, aparte de ese que usted mencionó de Wessing y Wessing. Cuando un presidente te pone en retiro hacia ese nivel de que, mire, fue a partido. O a Wessing, pero yo te voy a dar el caso más reciente. Fue el caso de Juan Bautista Rojas Tabar, cuando aquí surgió... A Leonel, ¿no fue? Sí, no, lo quisieron vincular con el tema de narcisazo y él se pronunció, se expresó y públicamente realizó una alocución y desafió a Leonel. Y aquí en República Dominicana, a nivel de guardia, no ha visto un guardia más potable que Juan Bautista Rojas Tabar. Un hombre que viene de abajo de los cuarteles, se crió dentro de los cuarteles y ocupó todos los cargos ahí dentro. Era un líder, eso es un verdadero líder dentro de las Fuerzas Armadas. Leonel llega, los reconoce porque ve los méritos que tiene este hombre, bien formado, no corrupto. Dice, bueno, pues este es el hombre. Pero entonces la inteligencia emocional le falló porque... ¡Pam! No, porque lo desafió al presidente. Solamente te voy a decir la última parte. O los retira a ellos o me retira a mí. A Leonel le sale más fácil retirar al militar porque entonces la historia reciente te habla de golpe de Estado. Y un hombre que viene egresado de la Escuela de las Américas, que hoy está en UINCE, que se le llamó la Escuela de los Gorilas, la Escuela de los Trogloditas. ¿Quién estudió allí? Candelier, Hugo Chávez y otros más. Todos esos generales que estudiaron ahí se vincularon en sus países con revueltas militares para, si no era para tomar el poder a través de un golpe de Estado, pero estaban muy cerca. O sea, Leonel hizo bien en partirlo. No, sí, claro, sí, no, porque lo desafió. Entonces, la autoridad del presidente, pero Leonel, un estratega, hace esta locución y al final dice, por ese desafío, el general Rojas Tabar queda removido de su cargo y de su rango. Y es para afuera. Buenas noches. ¡Pup! Y ahí terminó. Y en palabras del mismo. Se volvió, eso le causó traumas grandes. Y entonces se ganó el respeto a partir de ahí, porque a Leonel lo tenían como medio blandito, porque era muy letrado, pero ahí demostró que tenía lo que usted dijo ahorita. Ahí es que va lo que le falta a los generales, la política. ¿Por qué los generales se vinculan con la política? Porque se resisten a los cambios. Entonces, como llegan a general con esa vinculación política por las distintas vías que hay, y tienen entonces una alta esfera a nivel de pirámides en la cúspide, lo más alto de la pirámide,
Entonces te ponen en retiro, tú entiendes que va a descender, o ellos, yo no lo veo de esa manera, o ellos, entonces dice, bueno, entonces ahora, déjame irme por aquí políticamente, que te va a decir un general, un intelectual, un científico cometió uno de los errores más grandes que ha cometido un general aquí en República Dominicana. ¿Cuál fue? Vinculado a la política, te termino ahí, te lo tomo. Entonces, ¿qué pasa? Estos generales van y se vinculan en política, pero no conocen la política, aún hayan realizado el curso diplomado de Estado Mayor, porque ahí a uno lo forman en política. Pero las tomas de decisiones en política son muy diferentes a las militares y a las policiales. ¿Cómo se cabildea? Entonces, ellos quieren extrapolar ese liderazgo militar hacia lo político y no aplica. Por ejemplo, yo vi a Leonel Fernández decirle a un grupo de generales, y yo estuve ahí, por eso te digo que lo vi, 40, 50. Lo que pasa es que ustedes no son políticos. Y nadie se atrevió a decir ni jin. Ustedes no son políticos. Yo les voy a recomendar que ustedes se hagan un diplomado de política para que ustedes vayan teniendo una idea, porque ustedes están muy acostumbrados a sus cuarteles, al sí señor, al no señor. En la política no se gestiona de esa manera. ¿Cómo cambió la relación de poder militar-policial cuando Leonel entra? 96-2000. Bueno, cambió porque entonces vinieron ya generales que no habían ocupado posiciones de mando. Pero si tú te fijas, esos generales ya habían hecho un introito con Leonel Fernández para que se lo asignaran. Porque aquí lo que no tenemos es un protocolo universal para la designación de escoltas. Quien maneja eso es la Policía Nacional y lo tiene su ley, la de ahora, la 590-16, a partir del artículo creo que es 94. O sea, usted como presidente cuando llega no elige su escolta. No, es que te lo recomiendan. Y si tú lo eliges porque tú lo conoces hace mucho, porque aquí todo el mundo te juega cara o cruz. Porque no es verdad, no es verdad que yo puedo estar frío con todo el mundo. No es verdad. Cuando yo estoy frío con todo el mundo, eso es William Reyes, ese es mi análisis, y yo defiendo esa tesis donde sea. Cuando William Reyes está frío con todo el mundo, es porque William Reyes no tiene criterio. Porque yo cabildeo, bueno, ya yo sé. O caliente o frío. O como, tibio lo vomitaré de mi boca. No, usted tiene que definirse. Usted no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Lo dice la ley de la impenetrabilidad. Para que hay gente que se presta para eso. Pero yo digo, general, cuando llega Leonel, los militares y policías a nivel de generalato, como usted dijo ahorita, bajan su power de cuando Balaguer, lo suben o se queda igual. Y después, cuando llega Hipólito, 2000, 2004. Eso fue un desastre cuando Hipólito. Se cualquierizaron las Fuerzas Armadas. Por lo menos Leonel utilizó militares de carrera. Por lo menos. Pero Hipólito trajo a quiénes. Pero Hipólito... ¿Es apellido? ¿Cuál es el apellido? No recuerdo ahora. Manzano es. No recuerdo. Y lo hizo... Lo llevó a coronel y después lo hizo general. Lo degradaron. Leonel cuando volvió a tomar el gobierno en el 2004 lo degrada. Le cancela el nombramiento. Porque eso se hace si un presidente viene y se inventa uno, el que viene puede darle para atrás eso. Sí. ¿Y qué deroga un decreto? ¿Qué deroga un decreto? Otro decreto. Ya. Simple. Te puso un presidente y el otro te Simple. parte. Pero tú te has fijado que hay otros que un presidente te hace y el sucesor no lo pensiona, pues, al contrario, lo premia y lo asciende. ¿Cuál fue el general que cometió el más grande error? Bernardo Santana Páez, mi amigo, mi hermano. ¿Qué le pasó a él? Bernardo Santana Páez, cuando Leonel lo pone en retiro en el 2009, 2010, él decide aspirar a candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, por el Ceibo. Él es de Miche, en toda la provincia del Ceibo. ¿Qué pasa? En ese momento fue cuando Quique Antún tomó la presidencia del partido PRSC. Entonces, Bernardo Santana Páez, un líder policial, que te digo, el fallo de estos generales que no saben de política. Mi distinguido amigo, pero tengo que decirle la cosa, un fallo que cometió, grave.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando va la Junta Central Electoral a inscribir la candidatura aspirando a diputado, la Junta Central se la objeta. Porque la Junta le pregunta, ¿dónde está su cédula de identidad y electoral? Pues son dos cosas diferentes. La cédula de identidad es la cédula que se le emite a los menores de edad y a los extranjeros. Tiene un color diferente y en la parte, en el reverso, dice no vota. Y a los policías y militares también. También dice no vota, y una cédula diferente. ¿Desde cuándo no votan los policías y los militares en República Dominicana? Eso siempre se Bueno, yo no tengo, información de que se haya votado, pero yo estoy de acuerdo que voten y te lo justifico más adelante. Entonces, ¿qué pasa? La Junta le pregunta, ¿y dónde está su cédula? Porque tú tienes que, cuando tú pasas de civil, de militar, de policía civil, tú tienes que actualizar tu registro civil. Porque lo primero que te cambia es la ocupación. Si la ocupación dice militar PN, entonces tú tienes que decir a qué tú te vas a dedicar después que te pusieron en retiro, o serás comerciante, o eres abogado, o eres profesor, lo que tú quieras, eres locutor, eres comunicador, lo que tú quieras, pero te cambia la ocupación, te cambia la dirección. Por ejemplo, la suya ahora, ¿usted la cambió? Sí, claro, no, abogado. ¿Y la de él qué decía cuando le pidieron la cédula? No tenía, es que no tenía la cédula. Y él entendía que su registro electoral estaba actualizado, pero yo fui jefe de la policía y le dijeron, sí, porque hay unos protocolos que usted tiene que cumplir. Usted tiene que solicitar su cédula de identidad. ¿Y no le dio tiempo entonces? Que no había tiempo porque él fue a inscribir la candidatura. Ande Por desconocimiento. Pues yo no sabía eso. Ah, no, pero eso se armó un revuelo grandísimo aquí en República Dominicana. ¿Y entonces no lo inscribieron? No lo inscribieron. Él hincó un recurso a través del Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Electoral lo rechazó y dijo, no, porque usted ha atacado eso por la instancia no correspondiente. Usted ve que me da la razón, general, cuando yo digo por qué a los militares les gustan y tú ves que después todos se enganchan a políticos. ¿Por qué? Pero que no saben de política. Por eso que te digo. O sea, él quería ser diputado. Él quería ser diputado. Mire, recientemente. Pero sin cumplir con los protocolos. Recientemente yo vi, hace unos meses, que en el caso de la Fuerza del Pueblo entran a la comisión política, que es como el máximo órgano, el ex general Candelier. Sí. El ex general Soto Jiménez. Y Guzmán Fermín. Guzmán Fermín y Marte, ¿cómo que se llama el otro? Hay otro, ex jefe de la policía. ¿Cómo? No, el único ex jefe de policía que entró hay ahora fue otro, Guzmán Martínez, Fermín. algo, se me fue ese. La cosa es que hay varios ex generales. No, porque el Martínez que suena, Marte Martínez del PRD. No, hay otro, en la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo. Se me fue, pero hay otro. Entonces, ¿cómo se explica eso y cómo le cae, por ejemplo, porque uno dice siempre, no, porque los policías y los militares no votan, si no votan no pueden ser como partidarios, ¿verdad? De ningún partido, simpatizar, pero luego que le dan su release, ¿verdad? Y que se retiran, se inscriben en un partido y hasta llegan a las comisiones más altas de los partidos. Porque siempre fueron políticos. Es que hay compromiso con ellos y recuerda que ellos son líderes, porque ellos son cabeza de familia. Y si yo soy el general, todo el mundo quiere estar alineado conmigo, porque yo soy el que te puedo gestionar. Con cualquier ministro o con cualquier otra instancia te puedo ayudar a que te ingrese en cualquiera de las instituciones. Por lo menos una recomendación va a tener. ¿Me estás entendiendo? Entonces, a nivel de cabeza de familia, como líder, en un momento determinado usted dice, bueno, mira, si tú quieres que yo continúe siendo general, tienes que votar por Luis Abinader. Ahí le voy a quiénes suelen apoyar los militares y qué indicios la gente puede llevarse de si tal o cual comandante, general, el cargo que sea, está apoyando a quién. Hay algunos que lo hacen de manera abierta. Por ejemplo, Jaime Marte Martínez. Hace muchos años que se le vinculó al Partido Revolucionario Dominicano cuando era PRD. Porque él tuvo una vinculación. En un momento determinado intentaron asesinarlo, tanto a él como a un hijo. Salió herido, un hijo le entraron a tiros. Y siempre se rumoró de que él tenía afinidad con ese partido político, por sus relaciones estuvieron allí. Por eso es que cuando Hipólito asume, que Hipólito, para que tú veas hasta dónde llega la desfachatez, o puede ser la estrategia en un momento determinado, porque Candelier, ¿quién fue que designó a Candelier el jefe de la policía aquí? O Leonel Fernández, para cruzar, terminando su primer periodo de gobierno. ¿Y qué hace Hipólito cuando asume en el 2000? Lo confirma en el cargo. Y Candelier se pronuncia y dice, ahora sí, en este gobierno sí hay voluntad política. Se lo comió Alejandrina Germán.
con yuca. Le dio con todo. Salió, buen traicionero. Quien te hizo jefe de la policía a ti fue Leonel. Y te hizo general, y te hizo esto, y te hizo aquello. Pero sin vergüenza. Ahí está con Leonel otra vez. Pero para que tú veas los intereses. Mira los intereses. ¿Dónde van? Porque él quería formar un partido político. Y en el caso de... que hay queja con agregarlo a ellos, a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Claro. Porque no fueron sometidos al escrutinio. En el caso del general de Hipólito, Dios mío, se me fue el nombre. Pepe ahora. Goico. No. Ah, tú dices... Dios mío. Díaz Morfa. Díaz Morfa. Díaz Morfa. Que después de ser el hombre más leal, y qué relación tan bonita, todos hemos visto que él ha mantenido con el expresidente Hipólito Mejía, de tanta fidelidad, de tanta devoción. Hay una foto famosa de él, Hipólito bebiéndose un coco y él poniéndole la mano abajo para que no se le caiga el agua. Dios mío, esa es una foto muy bonita. A mí me encantaría tener un amigo así. Pero entonces cuando llega el gobierno del PRM, lo hace ministro de Defensa el presidente Luis Abinader y entendemos como una cuota de Hipólito. ¿Cómo usted define esa relación? Sí, así mismo fue. Lo que pasa es que Luis Abinader, el presidente de la República, por falta de experiencia y por falta de estructura militar y policial, le asigna eso a Hipólito Mejía. ¿Qué tan importante peso político tiene ese ministerio? No, eso es vital. Eso es la defensa de la nación, la defensa de la soberanía. Tú tienes que designar allí una gente que sea de confianza. O si no es de confianza tuyo, que quien te lo recomiende sea de confianza. Ah, pero Hipólito es de confianza del presidente Abinader. En ese momento sí, pero que yo te lo estoy justificando. ¿Por qué fue que lo designaron a él? Y por eso duró 4 años allí. Fíjate que en el gobierno de Hipólito, él no fue ministro de Defensa. Él fue el del Cuerpo de Ayudantes Militares. Qué bueno que usted me toque esa parte. ¿Qué power tiene el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares? Ya no tiene. Ya no, porque cuando Danilo, de hecho, ahí está el 5G, ese grupo de generales. Cuénteme a ver, ¿cómo impactó eso? Ya no tiene, te voy a decir por qué. Lo primero es que los ascensos a nivel de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, hasta que no llegaba la lista de recomendación del Cuerpo de Ayudantes Militares, los ascensos, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional lo podían cerrar. Porque los miembros que llegaban en ese listado del Cuerpo de Ayudantes o sí debían ser ascendidos. Si no, quien estaba en el cargo se ponía en mala con el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, que hoy es un cuerpo especializado. Eso es el Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP. Pues entonces, aunque sea más antiguo, el comandante de fuerza de las 4, te estoy ligando ahí también el de la policía, se ponían en mala porque es el jefe de la seguridad del presidente de la República. El que le respira y le va a calentar al presidente. Mire, mandé una lista para allí, no me lo hace. Eso es casi un ministro. Yo no quiero que usted me lo quite, pero mira a ver lo que usted me va a hacer. Mire a ver. Entonces, entre el ministro de Defensa y el jefe del cuerpo de, ¿cómo que se llama? El CUSEP, Cuerpo de Seguridad Presidencial, ahora. Ajá. ¿Cuál tiene más power? Porque son roles diferentes. A nivel de política de defensa de la nación, del Estado, el ministro de Defensa. Porque defender la soberanía. Y además maneja más presupuesto. No, maneja todo. No, y el comandante de las 3 fuerzas. Pero es el que está con el presidente todos los días, el del CUSEP. Bueno, es el encargado de su seguridad personal. Por eso que te digo, eso es otro nivel. Eso es lo que era Díaz Morfa cuando Hipólito. Sí, claro. Y lo que también fue Cáceres Silvestre con Danilo. ¿Y el de ahora cómo que se llama? El de Luis Abinader. Tiene poca visibilidad. No, y Jimmy Arias. Sí, pero no tiene tanto protagonismo y tanta cosa. Sí. Porque Cáceres brillaba mucho. Sí. No, lo que pasa es que sin realizar imputaciones, el manejo de Cáceres tiene un antes y un después en esa función. Porque Jimmy, ¿antes y un después de qué? Después de Cáceres, por lo que explotó. O sea, esto se maneja de otra manera allí. Claro, y realmente todo mejor que no te vean, Jimmy, ¿verdad? Es lo mejor, es lo más tranquilo y cumplir con tu asunto. Porque Jimmy no era el jefe del CUSEP. No, era Celín. Lo que pasa es que Celín tenía discapacidades, o sea, a nivel de salud no estaba bien. Es un cargo que demanda mucha presencia. Tú debes estar en plena condición, en forma. Sí. Debe estar.
Entonces, Jimmy es un tipo joven, hacer ejercicio. Porque, que Celín lo hizo en su juventud también, pero no. Pero caerle atrás a un presidente sí, no es fácil. No es fácil. Oye, Entonces, tú tienes que cumplir con esa gente. ¿Tú no ves que los presidentes entran jovencitos y salen acabados? Pero claro que sí. No, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, aunque los militares no votan, general, ¿cuál es la forma de que los militares y policías apoyan a un candidato en campaña y con logística en el territorio, con seguridad, con influencia, con mensajes internos? Ya tú lo dijiste todo. ¿Con ahí. qué es? Ya tú lo dijiste todo ahí. ¿Usted quiere que te lo dé más directo? Yo quiero que usted me ponga ejemplo porque usted estuvo en el terreno. No, pero yo te estoy diciendo, cada militar y cada policía es jefe de familia. Y todos dentro de la familia quieren que él se mantenga y que él llegue. Entonces, cuando él entiende que él tiene esa oportunidad, en un momento, comenzando por la familia, él baja línea. Bueno, es por aquí. O sea que lo que usted me está diciendo es que un militar importante o policía importante en una familia puede ejercer influencia. Por ejemplo, una familia de 30 integrantes, entre los tíos, los sobrinos, si el general tal está con fulano, esa gente votan de línea por ese fulano. No necesariamente, pero vamos a suponer que sean 15. De esos 30 que él te consiga 15 votos, te está sumando. Y también eso es aparte. El tema de los billullos. Y aparte también del dinero, de los aportes que puede hacer. Usted decía ahorita, bueno, depende quién te recomiende, los favores y tal. Hay una deuda pendiente en República Dominicana para transparentar los ascensos, para transparentar los retiros, porque muchas veces una persona con todos los méritos es puesta en retiro por intereses X, o una persona que amerita ascenso se lo dan a otro por cuña. Llegaremos... ¿O es así en todos los países o llegaremos a un momento en que la gente sea por su meritocracia que avance? Donde menos se respetan los protocolos es en la República Dominicana. Te lo digo porque tengo compañeros extranjeros que... Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo cursé el diplomado de Estado Mayor, que se supone que cuando un militar realice ese curso, tiene todas las condiciones para que lo hagan general, para ayudar a su comandante a tomar las mejores decisiones. No, a ti no te mandan a hacer ese curso por hacerlo. No, porque tú cumples con prerequisitos. Porque tú debiste haber realizado el curso anterior, que es el prerequisito, ser profesional y tener más de 20 años, 25, dentro de las filas. Es cuando a ti te envían a eso, porque tú estás ready. Pero es para que te asciendan a general, no es para que te pongan en retiro como coronel y de que te asciendan a general posteriormente. Entonces, los compañeros de nosotros, que había uno de Brasil, uno de Honduras, Nicaragua y El Salvador, los 4 fueron los número 1 en sus países. Y para ti mandarte a un país a realizar otro curso, tú tienes que tener mérito en tu país primero. Ellos iban de robo con nosotros en el aula porque ya ellos habían hecho inclusive hasta maestría de seguridad en sus países y lo mandan aquí con nosotros a hacer diplomado de Estado Mayor. Esos tigres acabaron con nosotros ahí. O sea, un relajo. No, para ellos sí, porque ya ellos habían cursado esa capacitación. O sea, eso es el mérito. Porque lo del mérito es el aspecto disciplinario, la antigüedad, el tiempo en el rango, que tú te hayas entonces recibido la evaluación de desempeño. Son como 4 aspectos, como 4 indicadores. No es solamente que tú tienes 5 o 7 años para que te asciendan al rango superior inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Por enllavismo, por oportunismo, te ascienden a ti y dejan a otro. Eso es lo que pasa. La cuña. General, en un marco de reformas, ¿qué tan viable o peligrosa resultaría la idea de que los militares y policías voten? Porque si inciden sin votar, imagínese usted si votan. No, al contrario, si votan, entonces tú lo bajas un poco. Porque ¿qué pasa? Porque se dice que los policías y los guardias son apolíticos y obedientes al poder civil. Que no se puede hablar de política en los cuarteles. ¿Y quién ha dicho que en los cuarteles no se habla de política? ¿Quién ha dicho eso? Porque aquí todo el mundo sabe que se habla de política. Lo que pasa es que tú no te vas a parar en la explanada. Miren esto y pero esto. si entonces en una reforma ya ustedes lo dejan votar, policías y militares, no. Cuando viene a ver hasta aspiran de que no, yo tengo derecho a elegir y ser elegido. No, porque así como votan. No, espérate, párate ahí, espérate, no te me vayas tan rápido. No,
Y no es elegir y ser elegido, no es elegir y ser elegible. Son dos cosas diferentes. Para tú elegir y ser elegible, lo primero que establece la Constitución es que usted tiene que estar en pleno goce y disfrute de sus derechos civiles y políticos. No militares y policías. Y los militares y policías no están pero habría que hacer una reforma para dejarlo votar. No, hay que modificar la Constitución, pero claro, eso no afecta, al contrario. ¿Usted está de acuerdo con que lo pongan a votar? Sí, claro que sí, yo tengo una moción por ahí que la voy a someter para eso, claro que sí. Pero no que aspiren a cargos electivos. No, que no pueden, ellos no son elegibles, porque tienen una condición especial. Es solamente ejercer ese derecho, porque la soberanía radica en el pueblo. Mire, y los guardias y los general, policías. ¿usted se imagina en la cárcel de Najayo o en la Victoria, ahora Las Parras, que se arme ese titingó entre los presos y los militares y policías de que todo el mundo pueda votar? Eso cambia unas elecciones. No, porque yo oye, no, espérate. Con los presos, oye, ¿qué es lo que pasa? Porque hay que dejar votar a los presos también. No, pero espérate. Digo yo. No, los presos, oye, ¿cuáles son los que van a votar? Que ya votaron en las elecciones pasadas. Son los presos preventivos, los que no han sido condenados, los que no han Usted sabe que las cárceles están llenas de presos preventivos. Pero esos son los que tienen que votar. Hoy si en un cuartel de eso hacen una diablura en una urna. No, porque mira qué pasa. Mira qué pasa. Allá hay una experiencia con relación a los presos preventivos. Porque es que ellos no han perdido. Ellos no han perdido sus derechos constitucionales. O sea, no hay una sentencia que adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la cantidad de presos preventivos injustificados. No es que yo no estoy de acuerdo con que la gente goce de sus derechos si no ha sido juzgado de manera definitiva. Pero me asusta que en un cuartel se haga una diablura. No. Por ejemplo, en La Victoria, el personal de la Junta Central Electoral que participó allí recibió un entrenamiento previo. Porque también se quiso implementar, dicen ellos que lo hicieron, con personas discapacitadas de la tercera edad, de la cuarta generación ya, que fuesen a su casa también. Se habló de esto, porque esto como que no tenía una transparencia, como que no era confiable para todos los partidos políticos. Pero también se hizo. Pero yo estoy de acuerdo que los militares voten, que usted le dé ese permiso, que vayan y voten, terminó y vuelva y se ingresen, porque ellos no han perdido ese derecho constitucional, porque tú no has perdido la soberanía y la soberanía radica en el pueblo. Finalmente y en resumen, en el tiempo de Balaguer, de Leonel, Danilo, Hipólito, Danilo y Abinader, ¿en qué tramo los militares y policías a nivel de generales y grandes jefes han tenido más o menos poder? Y usted puede hacer como un barrido así, ¡fua!, de Balaguer para acá. Yo digo que lo que diferencia una época de otra no es lo que se hace, sino cómo se hace. Por ejemplo, cuando Balaguer era más rudimentario, era la franca, era la clara. Era yo te hago eso por tanto. Y todo lo que se hacía era a cambio de una dádiva o de una prebenda. Pero es pública. De que dame 6 meses de sueldo. Público. Y el tema, no sé si puedo tocar esto aquí. Déjame decirte la otra parte y me pregunta, no hay problema que yo te respondo. Sí, se puede responder. No, yo le iba a preguntar que si además de ofrecer el sueldo, se ofrecen otra cosa. Hay mucha historia entre los militares. Sí, hombre. Ellos lo saben. Seguimos. Entonces Balaguer era claro. Ellos lo saben, claro. Entonces, más claro. Entonces, ¿qué pasa? Llega Leonel. Fíjate que cuando Leonel asume, tú empiezas a ver una serie de policías y guardias que no había visto, porque no tenían incidencia. O sea, comienza una revolución cambiante a todos los niveles. Llega Hipólito y sucede lo mismo también. Pues tú quieres un hombre que haya dado más carpeta en este país que Pepe Goico, que al final la sentencia, pero ha creado mucho ruido. Pepe Goico ha sonado a todos los niveles. Yo no lo estoy imputando, pero las incidencias, todo lo que se ha movido a nivel de Pepe Goico, que posteriormente hay una sentencia por ahí, se dice que su reintegro es inconstitucional. Muchos expertos dicen por ahí, porque él fue sometido, que él había cobrado sus recursos, sus derechos adquiridos, sueldo por año, la indemnización, todo eso que lo había cobrado, y están disponiendo que sea reintegrado. Y eso ahora está, mira, ¿quién sabe algo de eso? Y están recomendando que lo reintegren.
Entonces, cuando Leonel, hay una serie de generales que están ahí con Leonel, en su mayoría retirados y otros activos. ¿Cuál es el general más rico retirado de esos generales? No puedo decir porque en otro programa. No, lo que pasa es, no, si tuviera la información te la diera ahora. Lo que pasa es que yo lo prometo para otro perfecto, programa. Lo que pasa es que el ranking de los 10 generales más ricos de este país. En base a informaciones, pero no por cosas que yo haya comprobado. ¿Me estás entendiendo? Pero sí sabemos que eso, que hay muchos tigres que están poderosos, que están bien, que están como, ay, que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. A mí no me interesa lo de nadie. Oye, esos son unas fincas que tú crees que tú estás en México, que tú crees que estás en una cosa de eso de novela. Ya. Entonces, cuando Danilo y Luis Abinader, para ir cerrando, todavía es muy nuevo lo de Luis Abinader. No como nuevo. Te voy a dar 2 casos, sin hacerle daño a nadie, pero es para que tú veas cómo se maneja la política en la República Dominicana. Cuando Danilo Medina entrega 16 de agosto del 2020, como 10 días antes, ascendió 6 generales. ¿Cuántos fueron? 3 de la policía y 3 de las Fuerzas Armadas, me parece. Prestan atención a lo que te estoy diciendo. Uno de esos generales de la Fuerza Armada es ascendido a general de brigada por Danilo Medina. Y te voy a dar el nombre, Vázquez Espínola. Y lo designan en la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Y qué hizo Luis Abinader? Óyeme bien, cosas que se objetaron aquí porque se entendía que en la transición que no podía ascenderlo. ¿Y qué hizo Abinader? Ese general lo ascendió a mayor general, hoy es un general de 2 estrellas, y lo ascendió Danilo Medina antes del 16 de agosto, como 10 días antes. O sea, que Luis también lo favoreció. Pero claro que sí. ¿Y hoy qué cargo tiene? Yo no estoy objetando eso, te estoy diciendo cómo se maneja el poder aquí en República Dominicana. Hoy es el director de la Universidad de Defensa, UNADE. Mire, y Paulino Sen está puesto en retiro. Quedó bien ese. Él tiene una serie, Pauli Gas, tiene unas estaciones de gas ahí, combustible ahí. Pero en este país... no es un tema de una investigación ahí, pero entonces... Mire, en este país no hay que ser ni pelotero, ni bachatero, ni dembocero. Lo que hay que hacer es general. Lo que pasa es que no todos llegan a general. Vamos a apagar la cámara para que el general William Reyes me hable de su fortuna cuando apaguemos la cámara. No, yo te lo puedo decir así. Muchas gracias, todos los bancos andan detrás de mí. Yo le debo a las 21 vírgenes, como dice mi mamá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Este contenido educativo y lo hemos querido hacer también entretenido, analizando la importancia y el papel de los militares y policías de alto rango en los distintos mandatos. Y un día vamos a hablar del tiempo de Trujillo, se lo prometemos a la gente. Muchas gracias. A su orden.